Me decía tan claro, me hablaba a la cabeza, mátate. Me decía, mira, toma tú una corbata y toma esa celcha que está ahí y tírate de aquí para abajo y mátate. Y se te van a acabar todos tus problemas. Pero había otra voz que me decía dentro de mi corazón, me decía que no. Y lamentablemente en la calle, en la escuela de la delincuencia, donde uno aprende todo ahí, ¿cierto? Aprende a robar, quizás aprende a drogarse, a tomar, porque quizás iba a estar en una cárcel o quizás iba a estar en el cementerio. Pero había uno que se acordó de mí, pero yo sin conocerlo a él. ¿Y por qué me enfoco en aquello? Porque hoy día entiendo que era Dios. Yo tengo un padre que era alcohólico y una madre trabajadora, en la cual 10 hermanos fuimos criados en una toma en Santiago. Y ahí me crié yo en ese mundo en el cual, sin darme cuenta, seguí creciendo entre medio de personas, ciertos drogadictas, delincuentes, alcohólicos. Y no me di cuenta cuando ya estaba metido en aquel lugar, en el cual nunca pensé llegar a ese extremo, pero como se dice por ahí, de un padre, ¿cierto?, de una familia mal constituida, de un padre mal enfermo, no salió nada bueno. Y de ahí empezó, como por decir, una carrera en el ámbito quizás de la droga, de conocer cosas malas, de juntarme con gente que no debía juntarme. Y ahí me enredé en este mundo de alcohol, de drogas, de violencia y todo lo que lleva a aquello. Bueno, fue de muy pequeño, como a los 6 años, cuando ya tiene uno un poco de noción, y como no tenía nadie que me dijera no sales o nadie que me dijera para dónde vas, porque no había nadie que me pusiera límite, ¿me entiendes? Cosas como, ¿cierto?, tomarse un trago de alcohol o fumarse un pito de marihuana y todas esas cosas que van enredando, porque una cosa llama a la otra. Entonces ya mi vida ya se desparramó totalmente. Y de ahí empecé a tocar fondo, ¿cierto? Empecé a meterme con gente que no correspondía. Empecé, ¿cierto?, ya a tomar más trago. Empecé ya a consumir más droga. Porque una cosa llama a la otra, a quizás delinquir muchas veces por hambre, ¿cierto?, por tener un buen vestir, porque no había nadie que pudiera suplir eso, porque no había nadie que marcara la diferencia, porque todos vivían la misma realidad. Entonces yo tenía que estar metido y teníamos que hacer lo mismo, porque hoy día lo creo de esta forma, que cuando hay alguien que quiere cambiar el rumbo de la vida de uno sigue esa imagen. Pero como no había una imagen que seguir, seguí la imagen de la calle. Y lamentablemente la calle es la escuela de la delincuencia, donde uno aprende todo ahí, ¿cierto? Aprende a robar, quizás aprende a drogarse, a tomar. Y ahí me enredé por muchos años, sin saber que había algo diferente, sin saber que había una vida diferente. Y un día toqué fondo, en el cual por mucha droga, por muchos días de alcoholizándome, fumando droga, perdí todo y me recuerdo que fue en una noche de Año Nuevo. Y ahí venía ese espíritu a atacarme, en el cual yo entiendo que era, hoy día lo entiendo así, que era el enemigo, en el cual me decía, mátate. Me decía tan claro, me hablaba a la cabeza, mátate. Me decía, mira, toma tú una corbata y toma esa celcha que está ahí y tírate de aquí para abajo y mátate. Y se te van a acabar todos tus problemas. Pero había otra voz que me decía dentro de mi corazón, me decía que no. Que miraba unos cuadros que estaban colgados, que eran mis hijos, y lloraban. Me hacían que de mis ojos cayeran lágrimas. Entonces en aquel momento me pasó que salió algo dentro de mí. En aquel momento, cuando el enemigo me decía que me matara, caí de rodillas y dije de esta forma tan sencilla,
con una voz creo de haber sido del alma, con tanta fuerza que dije Señor y levanto las manos y grito Señor, si realmente tú existís, ¿por qué no me cambiáis? Pero una voz, yo creo que lo que yo estoy diciendo ahora con la voz que estoy representando no es nada. Y en aquel momento cayó algo que yo no entendía qué es lo que era. Y me hizo caer de rodillas en ese mismo instante, ahí al lado de un mueble. Y de rodillas y caí con las manos en los ojos y empecé a llorar. Empecé a llorar y yo no entendía por qué lloraba, porque se supone que nosotros los hombres que andábamos en lo malo, eso era debilidad. Y de repente Dios me cansó, porque hoy día lo entiendo que fue Dios. Me cansó y me dormí. Y después al otro día desperté mirando, ¿cierto?, el techo y diciendo, ¿dónde estoy? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó anoche? ¿Por qué me siento que algo cayó de mí? ¿Por qué siento una paz que no la he sentido nunca, ni con la droga, ni con el alcohol? Y me fui para la esquina de la casa. Y me paré en la esquina y miraba los árboles cómo se movían. Y decía, ¿y qué pasó anoche? No podía comprender que esa noche había pasado algo, pero había pasado algo. Porque ya no me sentía el mismo. Ya había caído algo dentro de mí, un peso que tenía por muchos años. Pero yo sin conocer a Dios. Sin yo que alguien me dijera, te presento al Señor Jesucristo. ¿Quieres conocer a Cristo? Nadie se acercó de esa forma. Hoy día yo puedo entender que era Dios. ¿Y por qué se lo digo así? Porque hoy día me estoy mirando, ¿cierto?, en un espejo espiritual y veo lo que Dios ha hecho en mi vida. Porque la verdad las cosas que hoy día puedo comprender por qué yo después no tenía ganas de consumir droga ni alcohol sin haber ido a un centro de rehabilitación o alguien que se acercara a mí y que me pudiera ayudar. Porque este era un trato conmigo, con Dios. Y en esa noche entiendo que yo clamé al Dios vivo, al cual yo hoy día predico. Y sigo luchando, ¿cierto?, con el mismo fundamento, que sin Dios yo no soy nada. O sea, si usted me pregunta a mí si yo quiero volver atrás, yo le diría honestamente hoy, no me gustaría. Hoy día yo vivo con mis cuatro hijos, en lo cual, ¿cierto?, no me avergüenzo de decirlo. Es una bendición muy grande. Y hoy día yo quiero en el Señor que ellos sean buenos hombres. Y me levanto todos los días porque hay aparte en mí, algo en mí que me hace mirar a mis hijos, que tengo que luchar por aquello. Porque un día no lo hicieron conmigo. Y no por decir que mi padre fue el padre más malo, sino porque lo entendí que él fue un hombre que estaba enfermo. Y de eso yo lo tomo todo al revés. Entonces yo no quiero que se repita la misma historia con mis hijos. Y ya, gracias a Dios, no se repitió. Y de aquel momento, después del terremoto, el que ahora es mi pastor, Jeremías Vázquez Echeverría, nos invitó a la iglesia a contar el testimonio de lo que Dios había hecho en nuestras vidas. De los hombres que saca Dios de las cárceles, porque sí, Dios saca hombres de las cárceles y los transforma. Dios dignifica la vida del hombre. Y yo soy testigo de aquello. ¿Cierto? Una hermana que me recibió, la hermana Flor, ¿cierto?, con su familia, nuestra hermana Flor Sea con el hermano Alberto Acevedo. Y hicimos un lazo y me empezaron a invitar, y los hermanos también me agarraron mucho cariño, me invitaron a predicar a las cárceles acá, y con el cariño y con el amor que le tengo a Dios lo hago con mucho temor, ¿cierto?, de lo que Dios hace en el hombre. Y después Dios, ¿cierto?, tomó al hermano Jaime Flores, ¿cierto?, que Dios bendiga a mi hermano, lo amo mucho en el Señor, fue de mucha bendición para mi vida y hasta el día de hoy lo ha sido. Y me dio trabajo él como maestro, porque ahora trabajo, ¿cierto? Ahora Dios me cambió todo, me enseñó a trabajar, aprendí, ¿cierto?, a manejar más el tema de la albañilería y de la carpintería y muchas cosas más. Entonces él ha sido de mucha bendición para mi vida y lo sigue siendo para mí y para mis hijos. Siempre muy preocupado de mí también, de que no me falte el trabajo. Y así también me he desempeñado a través de Talca, trabajando en algunos hermanos, y me siento contento cuando trabajo, me siento, ¿cierto?, como que estoy haciendo útil a la sociedad hoy día. Para mí mis hijos es una pieza fundamental en mi vida.
Y no lo entendí hasta cuando empecé a vivir el proceso. Son como los bastones que tengo yo. Porque muchas veces no hay fuerzas. Muchas veces no hay ánimo. Muchas veces también estamos tristes. Y miro hacia el lado y veo a mis hijos y eso me da un aliento a que tengo que levantarme y tengo que ir a buscar el pan para ellos. Cuando ellos quizás me dicen papito o me dicen te quiero mucho, me escriben una carta o me dan un beso en la cara, ese es mi pago para mí. No necesito un trago para olvidar, no necesito una pastilla para tener más fuerza o para tener más valentía, sino que hoy día yo necesito arrodillarme y clamar a Dios cuando estoy mal. Pero yo siempre he dicho que conocer a Dios es lo más maravilloso que me pasó.